una mujer entra a una cárcel para visitar al padre de su hija y sale de ahí luchando por su vida. No fue en una calle oscura ni en un lugar abandonado. Fue dentro de un recinto controlado, vigilado, donde se supone que nada de esto debería pasar. Pero ese día, frente a otros internos y bajo la mirada de quienes debían garantizar la seguridad, la conversación se convirtió en gritos. Y los gritos en un ataque brutal. Él no solo la esperaba, ya tenía preparado el arma, ya había decidido lo que iba a hacer. La atacó una y otra vez, sin detenerse, como si el objetivo fuera claro desde antes de verla. Y mientras ella se desangraba, comenzaba una historia que no terminaría ese día, sino semanas después, cuando su cuerpo ya no pudo resistir más. Si quieres conocer todos los detalles, te recomiendo que te pongas cómodo y veas esta historia hasta el final. El caso de Jenny Correa. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Edgar y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. El domingo 14 de mayo de 2023, en Bucaramanga, Colombia, se confirmó la muerte de Jenny Paola Correa Medina, una mujer de 37 años que llevaba semanas luchando por su vida tras haber sido víctima de un brutal ataque. Su fallecimiento ocurrió luego de casi mes y medio de permanecer internada en estado crítico, bajo constante atención médica, sin que los especialistas pudieran garantizar una recuperación. Durante ese tiempo, su estado fue considerado delicado desde el primer momento. Aunque logró ser estabilizada en las horas posteriores al incidente, las heridas que presentaba, especialmente en el cuello, comprometieron gravemente su evolución. Su cuerpo resistió durante semanas, pero las complicaciones derivadas de la gravedad de las lesiones terminaron por imponerse. La fecha de su muerte no pasó desapercibida. Ocurrió en el Día de la Madre, dejando a su hija adolescente sin su madre. El caso fue catalogado como uno de los femicidios registrados en Colombia en esa jornada, marcando no solo una pérdida familiar irreparable, sino también un hecho que encendió alertas por las circunstancias en las que ocurrió. Semanas antes de su fallecimiento, el 2 de abril de ese mismo año, Jenny había acudido a la cárcel de mediana y máxima seguridad de Palo Gordo en Girón, como lo hacía con frecuencia. Se trataba de una visita programada, aparentemente rutinaria, en la que se encontraría con su pareja, un interno del centro penitenciario. En un inicio, todo parecía desarrollarse con normalidad. No había señales inmediatas de conflicto y la conversación transcurría de manera aparentemente tranquila. Sin embargo, en algún punto del encuentro, la dinámica cambió. La conversación derivó en una discusión que, según versiones, estaría relacionada con los celos del interno. En cuestión de segundos, la situación se tornó violenta. El interno atacó a Jenny utilizando un arma cortopunzante improvisada, fabricada a partir de un hueso afilado. La agresión fue directa y reiterada. Recibió por lo menos 10 heridas en brazos y torso, pero los ataques más graves se concentraron en el cuello, comprometiendo zonas vitales. Los gritos de la víctima alertaron a los guardias, quienes intervinieron de inmediato. Al llegar, encontraron al agresor intentando quitarse la vida con el mismo objeto, mientras Jenny aún luchaba por defenderse. La escena evidenciaba un nivel de violencia que había escalado en cuestión de instantes dentro de un espacio controlado. Para entender cómo una visita aparentemente rutinaria terminó en un ataque de esa magnitud, es necesario detenerse un momento y mirar quién era Jenny, qué lugar ocupaba en su entorno y qué tipo de relación mantenía con quien terminó atacándola. Jenny Paola Correa Medina y Ronald Torres Vega se conocieron a comienzos de los años 2000, cuando Jenny acudió a la cárcel para visitar a uno de sus primos, quien se encontraba recluido allí. Por razones que no han sido esclarecidas, Ronald también se encontraba en el lugar ese día. Fue en ese contexto donde tuvieron su primer encuentro. Conversaron y poco tiempo después, iniciaron una relación sentimental. Con el paso del tiempo,
La relación se consolidó y decidieron mudarse juntos a un domicilio en Piedecuesta, dentro del área metropolitana de Bucaramanga. En 2007 nació su única hija, cuyo nombre se mantuvo en reserva. Desde el exterior, la pareja proyectaba estabilidad. Se mostraban unidos y enfocados en la crianza de la niña. Sin embargo, personas cercanas señalaban que Ronald tenía un carácter explosivo, que se manifestaba dentro del entorno familiar. Con los años, esa aparente estabilidad comenzó a resquebrajarse. Ronald se dedicaba a actividades ilegales y, en 2017, fue detenido, juzgado y condenado a 23 años de prisión tras haberle quitado la vida a una persona, además de enfrentar cargos por porte ilegal de armas y distribución de estupefacientes. Fue recluido en la cárcel de mediana y máxima seguridad de Palo Gordo, en San Juan de Girón, Santander. Durante su reclusión, Jenny mantuvo una rutina constante de visitas. Cada domingo acudía al centro penitenciario para pasar algunas horas con él, ponerse al tanto de su situación y hablarle sobre la hija que compartían. Desde fuera, esto podía interpretarse como un acto de compromiso con la relación. Sin embargo, la realidad era distinta. Sus familiares afirmaron que la relación siempre estuvo marcada por conflictos y episodios de violencia emocional, física y psicológica. Ronald era agresivo, celoso y posesivo, y su comportamiento se había intensificado meses antes de los hechos. Además, las visitas no eran sencillas. La cárcel de Palo Gordo se encuentra en una zona de difícil acceso, a la que solo se llega en vehículo particular por una carretera destapada. A pesar de las dificultades y de la oposición de su familia, Jenny continuaba asistiendo con regularidad. Con el tiempo se supo que esas visitas no respondían al afecto, sino al miedo. De acuerdo con testimonios recogidos, Ronald la mantenía bajo amenazas constantes, advirtiéndole que podría hacer daño a sus seres queridos si dejaba de visitarlo. Jenny permanecía en esa situación para proteger a su familia. No obstante, había comenzado a reunir el valor para alejarse definitivamente de él. A finales de marzo de 2023, la pareja acordó una nueva visita, programada para el domingo 2 de abril. El encuentro tendría como propósito hablar sobre un tema puntual: el regalo de cumpleaños de su hija, que se celebraba en fechas cercanas. Esa mañana, Jenny emprendió el trayecto hacia la cárcel, como lo había hecho en múltiples ocasiones anteriores. El ingreso se realizó bajo los procedimientos habituales y el interno fue trasladado desde su pabellón hasta la zona de visitas. En un inicio, el encuentro transcurrió sin anomalías aparentes. Sin embargo, en un momento determinado, la situación cambió y la interacción derivó en el ataque ya descrito al inicio de este video. Antes de seguir, hagamos una pausa rápida. Si este video te está pareciendo interesante, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu me gusta. Eso ayuda muchísimo a que podamos seguir haciendo más videos y contando este tipo de historias reales. Dicho eso, ahora sí, continuemos con la historia. Los agentes lograron reducir a Ronald rápidamente y asegurar la situación, evitando que el ataque continuara. Acto seguido, centraron sus esfuerzos en auxiliar a la víctima, quien presentaba múltiples heridas y una pérdida de sangre considerable. A pesar de la gravedad, Jenny aún se encontraba con vida y había logrado resistir el ataque inicial. Dentro del mismo centro penitenciario, se realizaron las primeras maniobras para contener el sangrado, lo que permitió estabilizarla de manera momentánea. Posteriormente, fue trasladada de urgencia a un centro médico, donde ingresó directamente a cirugía en un intento por salvarle la vida. Con el paso de las horas, y tras asegurar la escena, las autoridades comenzaron a reconstruir lo ocurrido dentro del centro penitenciario. Uno de los primeros elementos que llamó la atención fue el arma utilizada en el ataque, un objeto cortopunzante fabricado de manera artesanal, lo que indicaba que no se trataba de un acto completamente improvisado. Este hallazgo llevó a considerar que el agresor había tenido tiempo suficiente para preparar el ataque con anticipación. La forma en que logró ingresar o conservar el objeto dentro del recinto y trasladarlo hasta la zona de visitas sin ser detectado abrió una línea de cuestionamientos sobre los controles de seguridad del lugar. Funcionarios del sistema penitenciario comenzaron a señalar posibles fallas en los procedimientos de requisa y vigilancia. El hecho de que el ataque ocurriera en un espacio controlado, bajo supervisión institucional, evidenciaba debilidades que pudieron haber facilitado lo sucedido.
A medida que se recopilaban testimonios y se analizaban las circunstancias, la hipótesis de un ataque premeditado tomó fuerza, mientras crecía la presión pública por esclarecer cómo fue posible que se concretara dentro de ese entorno. Debido a que el ataque ocurrió dentro de una instalación penitenciaria y en presencia de funcionarios, no fue necesario un proceso investigativo prolongado para identificar al responsable. Desde el inicio, el agresor fue plenamente reconocido como autor de los hechos. En una primera etapa, se le imputaron cargos por tentativa de femicidio, ya que la víctima aún se encontraba con vida. Sin embargo, durante ese momento inicial, el acusado decidió no aceptar los cargos, lo que implicó una prolongación en el proceso judicial. Pero la situación cambió tras el fallecimiento de Jenny. Con su muerte, la tipificación del delito se modificó a femicidio agravado, lo que representaba un cambio significativo en la gravedad de la acusación y en las posibles consecuencias legales. Ante este nuevo escenario, el agresor optó por aceptar los cargos, lo que permitió avanzar de manera más directa hacia la etapa de sentencia, sin necesidad de un juicio extenso como ocurre en otros casos. El 6 de julio de 2023, durante una audiencia virtual, una jueza penal de Bucaramanga dictó sentencia contra Ronald Torres Vega. La condena fue de 40 años y 3 meses de prisión por el delito de femicidio agravado. Esta pena no fue independiente, sino que se sumó a los 23 años que ya estaba cumpliendo por delitos anteriores, lo que consolidó una de las sanciones más severas registradas en la región para este tipo de casos. Además, se establecieron restricciones adicionales, como la inhabilitación de sus derechos y la imposibilidad de acceder a beneficios como la prisión domiciliaria. La sentencia fue interpretada como un precedente dentro del sistema judicial colombiano, tanto por la magnitud de la pena como por el contexto en el que ocurrió el crimen. Al mismo tiempo, el caso dejó en evidencia fallas estructurales dentro del sistema penitenciario, generando cuestionamientos sobre la seguridad y el control en estos espacios. Más allá del ámbito judicial, la muerte de Jenny Correa se convirtió en un ejemplo de las múltiples dimensiones que puede tener la violencia de género, incluso dentro de entornos que, en teoría, deberían estar completamente controlados. Este caso no habla solo de un crimen, habla de una relación sostenida en el miedo. Durante años, Jenny no estuvo ahí por amor, estuvo ahí por amenazas, por presión, por la constante sensación de que, si no obedecía, alguien más pagaría las consecuencias. Y aún así, tuvo que seguir visitándolo, entrando voluntariamente a un lugar donde él tenía todo el control. Lo más inquietante no es solo el ataque, es todo lo que ocurrió antes y que fue ignorado o normalizado. También expone una falla grave en un sistema que debía garantizar seguridad absoluta. No se trata de un espacio cualquiera, se trata de una cárcel de máxima seguridad. ¿Cómo entra un arma? ¿Cómo alguien con antecedentes violentos llega hasta una visita sin ser detectado? Aquí no hubo margen de error, hubo negligencia, y esa negligencia terminó costando una vida. Y finalmente, deja una pregunta incómoda sobre la violencia de género. ¿Cuántas veces una mujer sigue en contacto con su agresor no porque quiere, sino porque siente que no tiene otra opción? Este caso rompe la idea de que la distancia o el encierro detienen el peligro. Aquí, ni siquiera estar tras las rejas fue suficiente para frenar la violencia. ¿Qué falló realmente aquí? ¿El sistema, la prevención o todo al mismo tiempo? ¿Se pudo haber evitado si alguien hubiera tomado en serio las señales previas? ¿Cuántas historias similares existen que no llegan a este punto solo por cuestión de suerte? ¿Tú qué opinas? Te leo en los comentarios. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.